Que continúa la comparecencia del ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt, que los activos de riesgo británicos, incluidos los famosos gilts, se recuperan. Estamos viendo hoy subidas en el precio de los bonos, caídas en los rendimientos. Fijaros en el rendimiento del bono a 10 años británico, ha caído ya del nivel del 4%. Vemos subidas en la libra hasta alcanzar ese nivel de 1,13 dólares. Era el nivel previo a que se produjese el flash crash de la libra, y estamos viendo también tímidas subidas en el caso de la bolsa londinense. Varios titulares nos ha dejado ya de momento el ministro de Finanzas británico. En primer lugar, que va a haber una reversión prácticamente total del plan fiscal, de las famosas bajadas de impuestos que anunció su antecesor. Bajadas de impuestos evidentemente no van a seguir hacia adelante, y aquí viene uno de los grandes titulares de la jornada. El nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, ha anunciado un plan para aumentar la recaudación en 32.000 millones de libras, que es seguramente el plan que le está gustando al mercado. Seguirá habiendo ayudas directas, subvencionar el precio de la luz, la energía, pero todo tendrá también su límite. Creo que ha establecido la fecha tope abril o marzo de 2023, y los tipos en el IRPF van a quedar prácticamente sin cambios, con el tipo básico manteniéndose en el 20%. Vamos a comentar algunas de estas cuestiones, sin olvidar también otros asuntos que están sucediendo, como el inicio del Congreso del Partido Comunista en China, la temporada de resultados y, bueno, ese miedo a la inflación y a la recesión que continúa intacto en la mente de los grandes gestores. Saludamos ya a Javier García, director de Bellaria Inversores. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ya Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, parece que en principio la sangre no corre ni en los mercados británicos. Parece que los inversores al menos le van a dar un voto de confianza al nuevo plan de Jeremy Hunt. Miguel Ángel. Vamos a ver, lo hablábamos ahora, es que yo creo que Jeremy Hunt no es una persona de Liz Truss, realmente es que se lo ha impuesto el partido para no destituirla mañana por la mañana. Jeremy Hunt, esta mujer se había rodeado literalmente de amigos, pero de amigos. Kwarteng es que es vecino de casa de al lado. El mismo Kwarteng ya dijo que a Liz Truss le quedaban semanas de vida política. Bueno, Jeremy Hunt ha llegado, parece increíble. El presupuesto que presentó Kwarteng no se lo inventó él en su casa, lo aprobó obviamente con la Premier Truss. Mientras que estoy completamente convencido que el presupuesto que ha presentado o que va a presentar Hunt es un presupuesto que no tiene nada que ver con ella, es un presupuesto hecho por él y por su equipo y con el beneplácito de los líderes del partido. Allí no funciona como aquí y por lo tanto el sistema es un poquito diferente, ¿no? Entonces yo creo que a Liz Truss le quedan 2 telediarios y que Jeremy Hunt muy probablemente sea nombrado premier en no más allá de un par de meses, porque yo a Liz Truss la veo que su cabeza se empieza a mover de un lado para otro. Se mueve. Bueno, hay quien cree que no va a llegar demasiado lejos. Ya veremos. Javier, ¿qué te parece todo este carajal, por decirlo vulgarmente, que tenemos ahora mismo en marcha en Reino Unido? Bueno, estaba claro que algo iba a pasar, ¿no? Lo que ha hecho que la libra se desplome y que el gobierno se haya visto obligado a inyectar miles de millones en los fondos de pensiones para que no colapsen, pues eso lógicamente que tenía que tener consecuencias, ¿no? Y bueno, hoy estamos viendo que el cambio de política fiscal a una mayor recaudación, no a una reducción de impuestos, pues está haciendo que el mercado, bueno, pues lo valore y entre más dinero, pues a nivel europeo y americano dentro de Reino Unido, ¿no? Es algo que al final tenía que pasar, ¿no? Sería un poco absurdo que la persona que ha, digamos, propiciado todo esto, bueno, pues siguiera en el poder con el claro fracaso que ha tenido, ¿no? Reino Unido, no obstante, tiene un problema bastante serio de cara a los próximos meses, y es que esto que ha tenido que hacer de, bueno, pues inyectar tantos miles de millones, digamos, en tan poco tiempo para rescatar la situación de los fondos de pensiones, bueno, pues esto lógicamente va a tener consecuencias, ¿no? Vamos a ver una mayor inflación. Ahora, bueno, pues que los ciudadanos estaban, digamos, esperando una reducción de los impuestos, no la van a tener y van a tener que sufrir, igual que vamos a sufrir en el resto de Europa, lógicamente, una reducción del poder adquisitivo, que al final, como he dicho siempre, no nos vamos a escapar de esto, ¿no?
Pero lógicamente ahora, bueno, pues Reino Unido, con el bache que ha tenido, que no lo hemos tenido todavía, al menos no de forma tan importante en el resto de países de Europa, pues seguramente tenga una inflación un pelín superior a lo que va a tener la media europea. Eso es a lo que se tienen que enfrentar ahora, digamos, los ingleses, pues con la situación por la que han pasado ahora. Acrecentada con un Brexit acrecentada con un Brexit que les está pasando no una factura, sino un facturón y que no tiene pinta de cambio, porque yo creo que muchos de ellos se pensaban que echando a los polacos y a los búlgaros, que eran fundamentalmente los que hacían los trabajos, digamos, domésticos, los fontaneros, los albañiles, pues que los iban a hacer ahora británicos al mismo salario y se han dado cuenta de que eso no es así. Entonces ahora se encuentran con que muchos de los trabajos de los que hacían aquellos que ya no los quieren, no hay quien los haga. No tienen carniceros, no tienen camioneros, tienen unos problemas en las aduanas de 3 pares de caballo para pasar las mercancías, las cosas son más caras, el Brexit tenía que pasarles una factura y se la está pasando. Lo que pasa es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Y se ha juntado el Brexit con la inflación, con la crisis, con todo. Entonces, ¿para qué queremos más? Es decir, que Goldman Sachs pronostica una durísima recesión en Reino Unido y qué giro, ¿no? ¿Qué giro en los acontecimientos? Como apuntaba muy bien ahora mismo Javier, el plan presupuestario del gobierno de Liz Truss, por decirlo de alguna forma, antes lo que se trataba de explicar es que se van a bajar impuestos y ahora mismo lo que acaba de anunciar Jeremy Hunt es un aumento de la recaudación de 32.000 millones de libras que ahora mismo tendrá que aclarar un poco a quién va a ir dirigida, ¿no? Porque ahora lo que nos queda es un poco eso, la duda de quién va a sufrir esta subida de impuestos o cómo va a subir la recaudación. Todo esto viene también un poco por todo lo que está sucediendo en Europa, bancos centrales que se están quejando de que los gobiernos están torpedeando las políticas monetarias, subvencionando, por ejemplo, el precio de la energía, bajando impuestos. No sé, hay gente que está hecha un poco lío, ¿no? Porque siempre tenía en la cabeza un poco de, pero si a mí me habían contado siempre que bajar los impuestos estimulaba el crecimiento y era bueno para la economía, y ahora parece poco que se ha cambiado el chip, ¿no? Que la gente se ha quedado con la idea de que lo necesario y lo urgente ahora mismo es subir los impuestos, aumentar la recaudación o por lo menos que el déficit y la deuda no se descontrolen. Yo personalmente creo que el problema es que hemos cambiado el paso desde el 2008, hemos cambiado el paso de una manera brutal. Nos hemos tomado una vitamina que nos ha salvado de morirnos rápidamente, que ha sido crear masa monetaria a lo bestia, y que ahora esa vitamina, esa medicina, lo que es el veneno que nos está matando. Entonces te encuentras con que tienes una masa monetaria el doble de lo que deberías de tener, aproximadamente el doble. En Estados Unidos, bueno, quizás más, pero por lo menos el doble de la que tenías antes de la crisis del 2008. Te encuentras con que las economías domésticas están hechas unos zorros porque tienes una inflación que no eres capaz de controlar y donde además has fomentado que determinados sectores como el de la construcción crezcan, para lo cual le has dado hipotecas. Ahora resulta de que si necesitas subir los tipos de interés para controlar o disminuir el consumo, te encuentras con que toda esa gente no va a poder pagar la hipoteca. Por lo tanto, o a la gente se queda sin casas o los bancos quiebran. Entonces, yo creo que lo que les pasa es que realmente no saben qué hacer y la única alternativa que les ocurre es vamos a intentar recaudar de alguna manera más para intentar dar subvenciones, ayudas, algo que, bueno, lo que han hecho los alemanes, dar 200.000 millones de euros para pagar a todo hijo de cristiano su factura de gas. Bueno, estamos viendo cómo estamos en una etapa de gran sobrereacción en los mercados, a los datos, a los movimientos de los gobiernos. Hay mucho ruido, muchos analistas también buscando el famoso suelo en los mercados. Javier, la famosa pausa o el giro en la política monetaria de la FED. ¿Cómo ves ahora mismo todo esto? Bueno, a ver, si echamos un vistazo a la historia económica y nos fijamos sobre todo, bueno, pues en cómo ha evolucionado la bolsa después de diferentes datos económicos o diferentes situaciones por las que pasamos, a día de hoy estamos en una situación donde cabe la posibilidad
de que podamos encontrar un rebote, un suelo de mercado, ¿no? Respecto a la salida de resultados, que bueno, pues queda ya prácticamente nada, ya acaban de salir los datos, se espera una caída del 7% respecto al trimestre pasado. Para que nos lo pongamos en perspectiva, una reducción del 7% con respecto al trimestre pasado, eso no es nada usual. De hecho, durante los últimos 15 años solo se ha visto prácticamente en el 2011 y 2016. ¿Vale? Durante los últimos 10 años, desde el año 2009 solo se ha visto en el 2011, 2016 y 2020, que la reducción de beneficios fue del 10% con el COVID-19, ¿no? 2011, 2016 y 2020 fueron años muy buenos para comprar bolsa, muy buenos para comprar bolsa. De hecho, ahí es donde se dio el mínimo, ¿no? Entonces, ahora estamos en una situación donde la valoración de las bolsas ha caído de manera importante. De hecho, tenemos al Standard & Poor's 500 cotizando a 15 veces beneficios, cuando venía de 23. Tenemos a China cotizando a 11 veces beneficios, cuando bueno, pues la media de los últimos 10 años está en 22. Reino Unido igual, cotizando prácticamente a 11 veces beneficios, ¿no? Cuando la media está en 17, 18. Hay una reducción de la valoración de básicamente todos los mercados de renta variable que supera el 30%, ¿no? Y el jueves pasado hubo un dato muy interesante y muy atípico que me gustaría comentar, y es que hubo una caída, bueno, por la mañana estaba cayendo el mercado un 2,5% y cerramos con un más 2,5%. Eso se llama reversal, que es pasar del pesimismo al optimismo en prácticamente unas horas. Si eso le añadimos que el mercado ya cae un 25% desde máximos, este tipo de situación es algo que es muy atípico en las bolsas. De hecho, solo se ha dado en 2009 y 2019 y se está dando ahora, ¿no? Que generalmente este tipo de situaciones atrae suelos, ¿no? Hay otro punto muy importante y es que el jueves pasado se negociaron más de 12 millones en futuros del mercado americano. Los futuros del mercado americano suelen tener una media de negociación de en torno a 7 y 8 millones. Si echamos un vistazo a los últimos 12 años, veremos que en cada momento que se negocian 12 millones, lo que tenemos después es un movimiento importante dentro de las bolsas. Si contamos con que venimos de una caída del 25%, cabe la posibilidad de que venga un rebote, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo ahora es que hay problemas a nivel general, ¿no? Y de todos los problemas que nosotros estamos hablando ahora mismo, digamos que no declaran lo que va a pasar en el futuro, sino que declaran lo que ha pasado desde enero de 2022 hasta la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente todos estos problemas de los que nosotros hablamos ya los conoce todo el mundo y por tanto el mercado lo ha descontado. Porque el mercado descuenta previamente lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y esto es una cosa que no terminamos de encajar, ¿no? Esta es la razón por la cual en 2011, 2016, tras reducciones de más del 7%, del 7%, del 8%, del 10% del beneficio de las compañías, fue en ese momento donde se hizo suelo. Simplemente hay que echar un vistazo, vemos las reducciones o las estimaciones de los analistas sobre el beneficio de las compañías y nos daremos cuenta. Luego hay otro punto muy importante. Los insiders de las compañías del Standard & Poor's 500 están comprando acciones de forma muy extrema. Los insiders son los directivos de las compañías cotizadas en el Standard & Poor's 500, ¿no? Si nos fijamos durante los últimos 20 años, veremos que las compras que están haciendo a día de hoy, en el último mes de septiembre, son muy importantes y si echamos un vistazo al pasado, veremos que cada vez que los insiders compran de esta forma es porque el mercado vaticina, digamos, un suelo, ¿no? De hecho, los insiders conocen mucho mejor el estado de la situación de todas las compañías, principalmente porque trabajan en ellas, ¿no? Y todos estos datos los tenemos porque los insiders están obligados a decir lo que compran y lo que venden de las acciones de sus empresas, ¿no? Y ahora mismo, el día 28 del 10 de 2022, sería una de las compras más altas de acciones propias por los insiders. Y bueno, pensamos que en esta situación, después de una caída del 25%, cabe la posibilidad de que el mercado pues pueda rebotar o generar un suelo de corto plazo. Bueno, pues si quieres completar los datos, esto que nos acaba, estas reflexiones de Javier García. Si no, paso ya directamente a preguntarte también otro asunto que también hoy yo creo que merece la pena comentar, que es todo el tema de China, Miguel Ángel, a raíz de ya el largo discurso de Xi Jinping, el que ha hablado de muchas cosas, entre ellas de la futura reunificación de Taiwán. De alguna forma también el país se está preparado también para un posible enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Eso es así? Mira, una noticia que hemos tenido estos días que yo la veo muy positiva es que Putin ha dicho, bueno, pues que el peligro nuclear ese de que tanto nos asustaba a todos tampoco está tan próximo. Pero sí lo que ha terminado diciendo es Taiwán es nuestra y nos la anexionaremos cuando lo consideremos oportuno, lo cual no significa que vaya a ser ni mañana, ni pasado, ni al otro. Es decir, porque yo creo que una de las características de Xi es que es un tío extremadamente inteligente,
Cuando Trump le dejó hueco en el mundo, lo cogió corriendo, y lo que no va a hacer es meterse en una guerra por Taiwán, porque de alguna manera él controla la economía de Taiwán. La gran mayoría de las compañías taiwanesas tienen lo que le llaman ellos fábricas en el continente, que es tener fábricas en China. Es decir, que la unión entre Taiwán y China, la unión comercial, es muy potente. Entonces, que haya dicho eso me parece muy razonable de acuerdo a su política, es decir, Taiwán es nuestra y la tomaremos cuando queramos por los medios que consideremos oportunos, y ahí acaba. Es una declaración que no le veo mayor importancia y que estoy convencido de que repetirá hasta la saciedad. Otra cosa diferente es que metiese a las tropas allí. Eso llevaría a un conflicto con los americanos que podría tener un problema serio. Y sí es alguien que su inteligencia lleva a donde hay que llevarla. Yo quiero controlar el mundo y el mundo no se controla con botas militares, el mundo se controla con el comercio. Y por lo tanto, yo seguiré haciendo lo que estoy haciendo, apoderándome de los dos continentes pobres o de los dos subcontinentes pobres para que sean mi fuente de trabajo futuro, África y Sudamérica. Y así lo van haciendo. Hay un pequeño detalle, yo viví en persona, me llamó muchísimo la atención porque por motivos de trabajo me tocó estar allí en esos días. Cuando abrieron la tercera esclusa de Panamá, el primer barco que pasó no fue un barco americano, como todos hubiésemos pensado, fue un barco chino. Entonces, yo creo que sí, va a llevar, es el nuevo Mao, va a llevar la China por unos derroteros que a él le interesan. Ya ha dicho que hace 5 años era impensable los logros económicos conseguidos y estoy totalmente de acuerdo, y no se va a meter ahora en follones como se ha metido Putin. No está tan loco ni muchísimo menos. Yo creo que esto es lo contrario, es muy inteligente. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Javier García, Velaria Inversores, os mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias a los dos, cuidaros, que vaya bien la semana. Hasta Igualmente, pronto. Muchas gracias. Igualmente. 12:48, mar en calma en los bonos, en las bolsas, la libra está subiendo, el mercado y los inversores han podido con Liz Truss, eso ha sido así. Una vez más vemos cómo los mercados imponen también a las prácticas de los gobiernos. Da marcha atrás el gobierno de Liz Truss, no habrá bajadas en los impuestos y sí, nuevas subidas, porque ha anunciado un plan para aumentar la recaudación en 32.000 millones de libras. Esto está llevando ganancias hoy a la libra, a los bonos británicos, también a la bolsa. ¿Se acaba aquí la crisis británica? Ni mucho menos, porque el Banco de Inglaterra va a seguir abriendo sus ventanas de liquidez para comprar los bonos para todos aquellos que quieran venderlos, y seguiremos hablando de una gran recesión en Reino Unido, la madre de todas las recesiones, una inflación ya por encima del 10%, y eso, el Banco de Inglaterra subiendo tipos al mismo tiempo que sigue comprando bonos. Así están las cosas. Hacemos una pausa, nos quedan todavía los gráficos, las tendencias con Roberto Moro de Apta Negocios.